Origen de la humanidad según los mayas. Durante siglos se han estudiado las culturas antiguas como la maya, la cual dejó sus indicios en el libro llamado Popol Vuh, donde se cuenta cómo los dioses crearon el mundo y al hombre. Fueron creencias que explicaban los orígenes de la humanidad, con los elementos de la mitología maya. Te contamos la leyenda del origen del mundo. Origen. Según, se decía que solo el cielo y el mar existían. Los dioses llamados Tepú y Quetzalcóatl eran los únicos en el mundo. Vestían plumas verdes y por eso se les conocía como serpientes emplumadas. Los dioses tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo para realizar la creación. El corazón del cielo, que se llamaba Huracán, llevaría a cabo todos los planes. Tepeu y Gucumatz hablaron la palabra tierra y enseguida nació. Salieron del agua las montañas y de ella nacieron los árboles. Luego nacieron los animales de las montañas, que eran guardianes de las selvas. Los venados, pájaros, pumas, jaguares y serpientes. A cada uno le dieron su hogar. Los dioses le hablaron a todos los animales. Hablad, gritad, gorjead, llamad. Hablad a cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Y se les indicó que invocasen y adorasen a los dioses, pero no podían hablar, solo cacarear, mugir y graznar. No tenían lengua. Los primeros humanos de barro. Entonces los dioses formaron humanos de barro, pero este material se caía, se mojaba y cambiaba de forma. La cabeza no se movía y no podían ver. Al principio hablaban, pero con incoherencia, así que destruyeron esta creación. Los humanos de madera. Los dioses de nuevo hicieron reunión y acordaron crear formas de hombres con madera. Así se hizo y los hombres podían hablar. De esta forma vivieron y engendraron, pero no tenían ingenio. No se acordaban de sus creadores y decayeron. Se secaron. Entonces los dioses mandaron una inundación para llevarse esa creación y se deshicieron de ellos. Los que huyeron se convirtieron en monos en las selvas. Los hombres de maíz. De nuevo, se reunieron a discutir los dioses la creación del ser humano. Mientras esto sucedía, nacían mazorcas amarillas y mazorcas blancas, que fueron llevadas ante ellos por un zorro, un coyote, una cotorra y un cuervo. Entonces, usaron la mazorca y esta se volvió la carne, sangre y músculo de los hombres. Los primeros seres humanos se llamaron Balam Kitse, Balam Akaf, Mahuatlat e Icuan Balam. Estos 4 hombres dieron gracias a los creadores. Podían ver y oír, eran muy sabios y conocían todo. A los dioses no les gustó esto. No querían que los hombres conocieran todo y turbaron sus ojos. Ahora solo podían ver lo que estaba cerca y ya no eran tan conocedores. Fue entonces cuando decidieron crear a las mujeres, esposas de estos 4 hombres. Los nombres de las mujeres eran Kawapa Paluna, mujer de Balam Kitse; Chomija, mujer de Balam Akaf; Tetsunira, mujer de Mahuatla; y Coaquixa, mujer de Icuan Balam. Así se reprodujeron, adoraron y rezaron a los dioses. Ya con esto dicho, empecemos por la prehistoria. Año 2.5 millones a.C. Paleolítico inferior. Aparecen los primeros grupos humanos llamados Australopithecus y el Homo habilis. También se empieza a utilizar los tallados de piedra. Año 130.000 a.C. Periodo Paleolítico medio. Este cambio coincidió con la aparición y expansión de nuevas especies de Homo a partir del Erectus o de las relaciones con él. A lo largo de los milenios, el hombre neandertal desarrolló un estilo de vida sin apenas variación. Se protegían del frío en las cavernas, las cuales tenían los primeros rastros de fuego. Año 30.000 a.C. Periodo Paleolítico superior. Se caracterizó por la llegada del Homo sapiens y el final de unas cuantas especies humanas. Año 10.000 a.C. El Mesolítico Epipaleolítico. Es la fase final y posglaciar del Paleolítico y es el periodo en el desarrollo de la tecnología humana que precede el periodo neolítico de la Edad de Piedra. Año 6500 a.C. El Neolítico. Lleva este nombre por las herramientas de piedra pulidamente acompañaban al desarrollo y a la expansión de la agricultura. Lo que se define este periodo es la nueva forma de vida que comienza a ser más sedentaria. Edad de los metales, comenzando por la edad de cobre, del 5000 a.C. al 1800 a.C. El cobre se utilizó para armas de combate, como puñales, puntas de flecha, espadas y hachas.
También se usó para la agricultura como palos y picos. Aumentó la producción de estos materiales y también aumentó la demografía, por ende se empezaron a construir ciudades. Durante el periodo de la Edad de Cobre, se hizo un hecho histórico que cambió por completo a la humanidad: el descubrimiento de la escritura en el año 3100 a.C. La escritura la inventaron los sumerios en Mesopotamia, unos 3500 años antes de Cristo aproximadamente. La más antigua consistía en una serie de marcas en tablas de piedra. La aparición de la escritura, gracias a ella, se pudo organizar el comercio, archivar la información, consignar leyes, impartir órdenes y preservar la historia, las costumbres y tradiciones. Ante este hecho histórico, se da el fin de la prehistoria y por ende comienza la historia. Edad de Bronce, 1800 a.C. a 800 a.C. Con los enfrentamientos bélicos, el hombre tuvo que buscar nuevos metales, que tuvieron más resistencia, entre ellos el bronce y el estaño. También se desarrolló aún más la división de trabajo, entre herreros, carpinteros, soldados y labradores. Edad de Hierro, del 800 a.C. al año 1 a.C. Los primeros en utilizar el hierro fueron los hitatas. Se usó para las armas y para los instrumentos de agricultura, como palos, picos y vasijas. Periodo preclásico, año 2000 a.C. hasta 250 después de Cristo. Año 1800 a.C. En este periodo aparecen las huellas más tempranas de la fabricación de herramientas en el área maya. Año 500 a.C. El mirador Nagbe, en el norte del moderno departamento en Petén, Guatemala, comienzan a aparecer las primeras concentraciones de población, y con ellas las primeras estructuras de piedra apisonada y mampostería. Uno de los lugares que alcanzaría el mayor desarrollo de estas características es la cuenca El Mirador Nagbe, en la actual Guatemala. Año 300 a.C. Arquitectura monumental en Tikal. Aparece la primera arquitectura monumental en Tikal. Año 300 a.C. Cerámica del Preclásico. Plato típico del periodo preclásico, medio de la depresión central de Chiapas. Esta cerámica se caracteriza por su profusión de representación de animales como ranas, peces o aves incorporadas en la cerámica. Este ejemplo proviene de Malpaso, en el estado de Chiapas. Año 290 a.C. Primera escritura maya. En las recientes excavaciones que se llevaron a cabo en las ruinas de San Bartolo, en el Petén, Guatemala, se hallaron restos de textos, aún poco comprendidos, que apuntan a un desarrollo muy alto de la escritura en el área maya, varios siglos antes de lo que se pensaba. Año 100 a.C. San Bartolo. Un reciclo mítico histórico que se considera el sustento de la legitimidad de los gobernantes mayas. Se pintó en algún momento entre los siglos 2 y 1 antes de nuestra era, sobre los muros de una estructura del Petén oriental, en un estilo artístico plenamente maduro. Su descubrimiento ha puesto en tela de juicio una buena parte de la cronología que se había supuesto para el desarrollo de la cultura maya. Año 50 a.C. Construcción masiva en el mirador. Hacia el cambio de era, en el mirador se construyeron algunas de las estructuras más masivas de toda Mesoamérica. Después de Cristo, año 80, complejo Estela Altar. Hacia el primer siglo de nuestra era, surgen en Izapa los primeros ejemplos de pares de monumentos conocidos como complejo Estela Altar. Año 100, cerámica del Protoclásico. Característicos de mucha de la cerámica de los periodos protoclásico, año 0 hasta 200 de nuestra era. Son los soportes tubulares de los platos. Este ejemplo tiene la representación de un peje lagarto. Proviene del estado Tabasco. Año 292 hasta 909. Inicia el periodo clásico, 250 a 900 después de Cristo. En la ciudad de Tikal, el monumento conocido como Estela 29 registra la más temprana fecha del sistema de cuenta larga, el 6 de julio del año 292, en toda el área maya, dando inicio al llamado periodo clásico. Año 321, fundación de Yaxchila. Según los dinteles históricos del edificio 12, Yoat Barjala es el primer gobernante dinástico de Yaxchila, a principios del cuarto siglo de nuestra era.
Año 421. Fundación del Palenque. Los registros históricos del Palenque identifican este año como el inicio del gobierno dinástico en esta importante ciudad maya. Año 466. Fundación de Copan. Los textos de altar, el 1 de abril del año 466 de nuestra era. Es la fecha de la llegada de Yaxcup-Mo, primer gobernante dinástico de Copan. Año 526. Dintel 47 de Yaxchilán, cuarto y último de una serie de 4 dinteles de la ciudad maya de Yaxchilán, en lo que constituye una de las más hermosas inscripciones del periodo clásico temprano. Este dintel contiene el pasaje final de un largo texto histórico, cuya importancia reside además de que es el único documento con el que se cuenta en el que aparece tanto el fundador de la dinastía de Yaxchilán como sus 9 primeros sucesores. Año 550. Hegemonía de Calakmul. Hacia mediados del siglo VI de nuestra era, Calakmul consigue rodear de enemigos a Tikal y se hace de la hegemonía en el Petén central. Año 306. Parakal. Nacimiento de Kinich Hanap Pakal. Kinich significa gobernante, su nombre era Hanap, y Pakal escudo. Gran gobernante de Palenque y el más conocido de los reyes mayas. Año 695. Tikal derrota a Calakmul. Tras muchos años de derrotas, Tikal consigue derrotar al rey Kank y Kak, poniendo fin al dominio de Calakmul sobre el área maya central. Año 799. Abandono de Palenque. Por razones que aún no están del todo claras, Palenque comienza a ser abandonado y toda construcción cesa hacia estas fechas. Año 900. Fin del periodo clásico. 10, 1, 0, 0, 0. Última fecha en el sistema de cuenta larga registrada en el monumento del área maya, lo que marca el final del llamado periodo clásico. Periodo postclásico. La arquitectura monumental en Uxmal. Esto surgió en el año de 1950, aparentemente sin afectación por el colapso de las tierras bajas del sur. Las tierras bajas del norte alcanzaron un auge en el periodo llamado epiclásico. En el año 1000 surgió la influencia mexicana. En esta época el área maya puede sentirse una fuerte influencia estilística y económica del centro de México. En el año de 1190 surge el Chichén Itzá. Es un resurgimiento. Tras el periodo epiclásico, Chichén Itzá experimenta un surgimiento entre los siglos XII y XIII, en el curso del cual alcanza su máxima extensión e importancia. Hacia finales del siglo XIII, la ciudad es abandonada. En el año de 1410 surge la Liga de Mayapán. A principios del siglo XV surge en Yucatán la llamada Liga de Mayapán, que aglutinaba a varias ciudades mayas del norte de Yucatán. En el año de 1448 surge el abandono de Mayapán. Mayapán fue abandonada alrededor del año 1448 tras un periodo de turbulencia política, social y ambiental, que en muchos aspectos hizo eco de colapso de periodos clásico, región maya del sur. En el año de 1511 surge la llegada de los españoles. El abandono de la ciudad fue surgido por un periodo prolongado de guerra en la península de Yucatán, que solo terminó poco antes del contacto con los españoles en 1511. Año de 1517 surge el primer contacto maya-español. En 1517 una carabela española naufragó el Caribe y alrededor de una docena de sobrevivientes tocaron tierra en la costa de Yucatán. Fueron capturados por un señor maya y la mayoría fueron sacrificados, aunque 2 lograron escapar. Finalmente completaron la conquista de la parte norte de la península en 1546. En el año de 1967, el final maya Martín de Urzúa lanzó un asalto contra el capital Tlaxcala, que culminó en la caída de la última ciudad maya independiente. ¿A qué etapa de la evolución del pensamiento pertenecen los mayas?
Su pensamiento de los mayas, según el pensamiento de Codme, sería estadio metodológico, y para Karl Marx sería estadio mágico teológico.